Sí. Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a la Casa de América. Y creo quizás que los que intervengamos podemos quitarnos la mascarilla, cada uno de los que interviene, cuando intervengamos. Así mantenemos las medidas sanitarias. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a esta institución que quiere ser el lugar de reflexión sobre el mundo iberoamericano, que quiere ser el lugar de encuentro entre España y América Latina. Bienvenidos al inicio, en este 2022, de una nueva edición del ciclo Diálogos con América Latina, que la Casa de América realiza desde hace ya 3 años con nuestra institución hermana, la Fundación Carolina. Y quiero mandar un saludo especialmente cordial a su director, José Antonio Sanauja, y a su equipo que nos acompaña. Es esta colaboración entre la Fundación Carolina y la Casa de América la que permite la edición de estos diálogos de España y América Latina. Con el que iniciamos hoy es ya el 14 de los que realizamos conjuntamente, a pesar de las dificultades habidas estos 2 últimos años. La sesión de hoy es el número 14 que realizamos. Lo hacemos también de forma conjunta con la organización IDEA Internacional, y aprovecho para saludar a su secretario general, a Kevin Casas Zamora. Ello me permite, además de saludar, por supuesto, a todos los que nos acompañan, a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, al embajador de Argentina, que creo que también nos acompaña, cuerpo diplomático y consular. Como decía, 14 sesiones de los diálogos entre América Latina y España, 14 sesiones de trabajo, Fundación Carolina, Casa de América, cumpliendo ambas instituciones, cada una en el ámbito de nuestra competencia, ese objetivo, esa vocación principal de mantener una conversación ininterrumpida, constante, entre América Latina y España, de Iberoamérica, eso que Carlos Fuentes llamaba el territorio de la Mancha. Este 2022 lo iniciamos con un diálogo sobre uno de los temas claves hoy día en el espacio iberoamericano: la democracia y la reconstrucción del contrato social en Iberoamérica. Y para hablar de este tema tenemos a nuestros 3 ponentes. A mi derecha, Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA Internacional desde el 1 de agosto del 2019, más de 25 años de experiencia en gobernabilidad democrática, como investigador, analista, educador, consultor y funcionario público, con una rara combinación, una rara mezcla que no siempre se encuentra, de distinguida carrera académica, fuertemente centrada en los sistemas electorales y las instituciones democráticas, con una experiencia práctica como funcionario público de alto nivel en su país de origen, en Costa Rica, así como en organizaciones multilaterales. Kevin Casas es miembro del Principal de Diálogo Interamericano. Ha sido vicepresidente y ministro de Planificación Nacional de Costa Rica, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos y coordinador nacional del informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha enseñado en las universidades de Georgetown, de George Washington y de Texas, Dallas. Licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica, maestría de Gobierno en la Universidad de Essex y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford. En su intervención inicial de hoy le vamos a pedir a Kevin Casas Zamora que presente, sea de modo general, los resultados del importantísimo informe que realiza IDEA, el estado de la democracia, en este caso en las Américas 2021, democracia en tiempos de crisis. Kevin, como has estado anteriormente en esta casa, en tus anteriores responsabilidades, bienvenido de nuevo a Casa de América. Nos acompaña también Esther del Campo, en el otro extremo de estos sillones, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, catedrática en Ciencias Políticas, doctora en Sociología por la misma universidad, amplia experiencia como docente en diferentes universidades de Europa y de América Latina, investigadora con varias publicaciones de artículos, libros y coordinadora de la revista de Ciencias Sociales América Latina Hoy. También, fiel amiga, colaboradora de esta casa, Esther, bienvenida siempre, bienvenida querida decana, a esta tu casa. Y finalmente nos acompaña también Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y Español en el Mundo desde julio del 2021,
licenciado en Derecho y miembro de la carrera diplomática española desde 1986. Más de 35 años de experiencia diplomática. Destinado en varias embajadas de España en el mundo. Fuera de América Latina ha estado en Marruecos, en Naciones Unidas y la embajada en Vietnam. Pero ha sido también embajador de España en Haití, en Paraguay y en Cuba, además de encargado de negocios con rango de embajador en Venezuela y embajador jefe de la Unión Europea en Uruguay. Y por lo tanto, esa enorme experiencia diplomática en América Latina. Bienvenido a tu casa también, querido secretario de Estado, querido Juan. Mi primera pregunta, más que pregunta, invitación a comentar, es intentar situar el porqué de un diálogo sobre esta cuestión. Ser capaces de tener esas ideas, ese análisis del momento actual. ¿Dónde estamos tras esa etapa, especialmente convulsa del 2019, año en el que se produjeron una serie de protestas sociales, sociopolíticas, socioeconómicas en varios países de América Latina, a lo que siguió, casi sin solución de continuidad, la llegada de la pandemia, con sus efectos devastadores, en primer lugar en la salud de los países de todo el mundo, pero también en el tejido social, político, económico de buen número de países de América Latina. Falta de confianza de la ciudadanía, búsqueda de nuevas formas de relación, de representación con la estructura de poder, pero también con la estructura socioeconómica, fracaso o debilidad de los partidos políticos tradicionales. Todo ello un cóctel muy complicado, muy difícil, una tormenta casi perfecta para la gobernabilidad y la estabilidad política de la región. Por ello, primera pregunta, comentario para nuestros tres ponentes, empezando con Kevin Casazamora, continuando con Esther, siguiendo con Juan Fernández Trigo, radiografía rápida del momento en el que estamos y aspectos más representativos de esta crisis multidimensional. Kevin. Bueno, muchísimas gracias por la amable introducción. Agradezco muchísimo a Casa de América, que siento como mi casa, y a la Fundación Carolina por la organización de este evento. Y para mí, debo decir, es un honor estar aquí para tener una conversación sobre la situación de la democracia en América Latina y la reconstrucción del contrato social. Y quiero reconocer y agradecer la presencia del secretario de Estado, Juan Fernández Trigo, la presencia tuya, Enrique, como director de la Casa de América, al embajador López McClellan, que anda por ahí, y a la profesora Esther del Campo, y a todos ustedes. Realmente, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ver, Miguel, tengo solo 10 minutos para contar una historia complicada, entonces, pero después va a haber más oportunidad de añadir elementos a de añadir ingredientes a este guiso, porque es un guiso complicado. ¿En qué consiste el predicamento de la democracia en América Latina? Porque predicamento hay. A fin de cuentas, la situación de la democracia en América Latina no es sino tributaria de un entorno complicado que enfrenta la democracia a escala global. Y ese entorno complicado, si me permiten hacer un poquito de publicidad, está bien documentado en el informe que acaba de publicar IDEA hace unas cuantas semanas, que en realidad no es un informe sino varios informes, porque está el informe sobre el estado global de la democracia y luego están los informes regionales, incluido el informe sobre la situación de la democracia en las Américas. Y yo los invito a que lo revisen. Este es uno de los, digamos, productos por excelencia del trabajo de investigación que hace IDEA. Esa es una de las vertientes del trabajo de IDEA Internacional, que algunos de ustedes sabrán es un organismo intergubernamental del que hace parte España, que se dedica a la investigación sobre temas de democracia, pero también a la provisión de asistencia técnica en materia electoral, en materia de reformas constitucionales, de reformas políticas, etc. Entonces, ojalá tengan la oportunidad de darle una revisadita al informe global como al informe sobre América Latina. A ver,
Miren, yo creo que cuando se habla del estado de la democracia en América Latina hay que distinguir dos niveles. Hay historias individuales que atañen a países específicos y hay una macrohistoria. Digamos, están aquí se aplica, yo decía en la mañana en la Fundación Carolina, que se aplica a aquello con lo que empieza Tolstoy, una de sus novelas, ¿no? Que las familias felices todas se parecen y las familias infelices cada una lo es a su manera. Las democracias en América Latina cada una es infeliz a su manera. Y tenemos, por ejemplo, qué sé yo, las historias de Nicaragua y Venezuela, que son muy diferentes a las del resto de la región en términos del estado de la democracia. Tenemos los casos del norte de Centroamérica, donde la gravitación del problema de seguridad en el estado de la democracia es muy obvia. Tenemos el caso de Colombia y la resaca del conflicto armado que sigue determinando el comportamiento político de los actores en ese país. Están todas estas historias distintas. Pero hay una macrohistoria, o sea, donde uno puede determinar algunos temas comunes y algunas tendencias. Y yo creo que aquí la macrohistoria es simplemente que la pandemia ha puesto al descubierto las fortalezas y debilidades del proceso por el cual América Latina construyó democracia durante la última generación. ¿Y qué significa esto? Significa que la pandemia ha mostrado, para empezar, que en América Latina podemos hacer elecciones y las podemos hacer muy bien. Y eso es una buena cosa. Y los ejemplos abundan. En los últimos 2 años hemos visto que en condiciones tremendamente difíciles creadas por la pandemia, ha habido elecciones exitosas, robustas, creíbles, legítimas y percibidas como legítimas en países como Bolivia, México, Perú, incluso por márgenes muy chiquitos, República Dominicana, Brasil, etc. Esto es un gran éxito y proteger esto es crucial. Es crucial porque se trata de proteger lo que en mi opinión es el logro más importante del proceso de construcción democrática en América Latina. No es poca cosa que América Latina haya convertido la vía electoral en la única legítima para acceder al poder, cuando hasta no hace mucho el poder en América Latina se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte. Ya eso no es así. Y además es esencial proteger la capacidad de América Latina para celebrar elecciones y hacerlas bien, porque en condiciones en las que los sistemas políticos están sometidos a enormes presiones creadas por la pandemia, creadas por la contracción económica, las elecciones ofrecen a veces la única vía para aliviar la presión puesta sobre los sistemas políticos. Y no es baladí mencionar esto con mucho énfasis, porque en este momento, justamente mientras estamos teniendo esta discusión, hay varios países en América Latina donde la autonomía, la independencia, las capacidades de las autoridades electorales están bajo asedio. Entonces, ojo que esta no es un llamado abstracto a proteger la capacidad de América Latina de celebrar elecciones, es que esa capacidad en algunos países está bajo asedio. Ahora bien, la pandemia también está mostrando los pobres resultados que ha tenido la región durante este periodo de 30, 40 años, cuando se trata de construir estados robustos, capaces de entregar bienes y servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Está revelando el insuficiente progreso que hemos logrado en la lucha contra la desigualdad generalizada. Está revelando cuán terriblemente cortos nos hemos quedado en lo que respecta a eliminar la impunidad, particularmente la impunidad ligada a la corrupción. Y está mostrando la incapacidad que hemos tenido de construir instituciones representativas sólidas que vayan más allá de las elecciones. Miren, y les pongo un par de ejemplos.
para que no tomen esto simplemente por su valor facial. En el tema de construir estados robustos y capaces de entregar servicios públicos y bienes públicos de calidad. Estaba viendo ayer los datos sobre cómo pilló la pandemia a América Latina en términos de las capacidades de sus sistemas de salud pública. En América Latina, al iniciar la pandemia, había 2.1 camas por 10.000 habitantes. El promedio para la OCDE es 4.7. Y no nos metamos al tema de las unidades de cuidado intensivo. El gasto de salud promedio en América Latina es inferior al 4% del Producto Interno Bruto. Solo hay un país, Chile, donde ese gasto pasa del 4%. El gasto en salud, la inversión en salud, diría uno, en promedio para los países de la OCDE es casi el 7%. Así pilló la pandemia América Latina. En materia de Estado de Derecho, donde claramente nos hemos quedado cortos, les doy 3 puntos de información tomados del último informe de Latinobarómetro que me parecen tremendamente reveladores y muy alarmantes, pero que cuentan muy bien la historia de la vulnerabilidad, de la debilidad del Estado de Derecho en América Latina. Solo el 25% de la población en América Latina manifiesta tener confianza en el Poder Judicial. Cuando se le pregunta a la gente si cree que todos y todas son iguales ante la ley, el 75% de la gente en América Latina dice que no, que cree poco o nada en esa afirmación. Cuando se le pregunta a la gente si la mayoría de las personas cumple con la ley en América Latina, 84% de la población dice que no, que poco o nada cree en esa afirmación. Bueno, ahí está retratado el Estado de Derecho en América Latina, o la falta de Estado de Derecho. Entonces, esos son simplemente ejemplos de donde nos quedamos cortos en el proceso de construcción democrática. En resumidas cuentas, no lo hemos hecho bien en la construcción de todos los demás aspectos que contribuyen a que exista una democracia sólida. A ver, las elecciones son la parte fácil y lo hemos logrado. El problema es que si no se atienden esos otros elementos de la democracia, es mucho más probable que el populismo autoritario asome su cabeza y termine debilitando y corrompiendo también el lado electoral de la democracia. Y aquí acabo esta intervención inicial haciendo referencia a algo que mencioné en la presentación de la mañana en la Fundación Carolina, que me parece que es un tema sobre el que se ha reflexionado poco, que es el proceso de secuencia por el cual nosotros estamos construyendo democracias en América Latina. Y aquí voy a pintar con brocha gorda, porque ha de haber muchas excepciones, pero en términos generales a lo que quiero dirigir su atención es a lo siguiente. En términos generales, los países, las democracias del Atlántico Norte, digamos las de Europa Occidental, más Estados Unidos, Canadá, más otras que son parte de esa misma familia, Australia, Nueva Zelanda, esos países tuvieron Estado de Derecho antes de tener democracia. Tuvieron una estructura de protección de los derechos fundamentales muy fundamentada sobre la existencia de poderes judiciales robustos, creíbles, autónomos y sobre niveles adecuados de cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía antes de tener democracia. En América Latina estamos construyendo democracia por la secuencia inversa. Estamos construyendo democracias en lugares donde la vigencia del Estado de Derecho no está ni lejanamente garantizada. La consecuencia de eso es que la probabilidad de que emerjan democracias altamente imperfectas, democracias donde la vigencia de los derechos fundamentales no está protegida, democracias cundidas de abuso de poder, democracias cundidas de impunidad y en consecuencia democracias cundidas de descontento, esa probabilidad es mucho más alta. Y esto tiene, para que no se quede en un punto teórico, tiene una implicación muy práctica con la que cierro. Y esto les va a sorprender un poco viniendo de alguien
que francamente vive de dar asesoría en temas electorales, porque eso es lo que hace IDEA. El punto con el que quiero terminar es que si se le quiere ayudar a ese proceso de construcción democrática, no solo en América Latina, sino en general, o sea, si a ustedes, como yo estoy seguro es el caso, les importa ayudar al proceso de construcción democrática, ayudar al avance de la democracia en el mundo, préstenle más atención y dedíquenle más recursos a los temas del Estado de Derecho que a los temas electorales. Los temas electorales son los temas fáciles, son la gratificación inmediata. Los temas complicados son los del Estado de Derecho, y aquí se aplica la frase que alguna vez dijo el ex primer ministro británico Gordon Brown, que hablando de estos temas decía que cuando se trata de construir el Estado de Derecho, debemos saber que los 500 primeros años son los más complicados. Así que, para empezar, les dejo esos elementos de discusión sobre la mesa. Muchas gracias al secretario general de IDEA, a Kevin, por esta interesantísima primera intervención, efectivamente, dejando varios elementos ahí. Por supuesto que nos interesa la democracia en América Latina, por eso estamos aquí, y creo que todavía tiene aún más importancia el título de este diálogo, ¿no? Democracia y reconstrucción del contrato social. Creo que tu intervención, tus palabras enfatizan aún más esa conexión tan crucial, tan importante. Gracias, Kevin. Seguimos un poco con la misma línea con Esther. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar a los organizadores, agradecer a Casa de América y, por supuesto, a la Fundación Carolina, y felicitar a IDEA Internacional por el informe. La verdad es que hemos tenido un comienzo del 2022 bastante productivo en ese sentido. Tenemos el informe de IDEA, acaba de salir el panorama social de América Latina también de la CEPAL, enfatizando, como decía Kevin ahora, ¿no?, la importancia del gasto público en salud y las políticas que se habían desarrollado en ese sentido después de la pandemia. Tenemos el informe del Latinobarómetro de 2021. Quiero decir que tenemos quizás en este momento pues algunos datos que nos van a permitir efectivamente pues hacernos una composición de lugar. Cuando Kevin empezó a hablar, yo dije, bueno, voy a ser la aguafiestas de la mesa, en el sentido de que yo tengo una visión quizás más negativa sobre la situación de la democracia, y comparto, yo diría casi al 99% todo lo que ha mencionado. Hay algunas cuestiones, desde el punto de, y por supuesto también quiero decir otra cosa, yo soy académica, o sea, no tomo decisiones desde las instituciones, ni normalmente me dedico a hacer informes también desde un think tank, ¿no?, a nivel regional o a nivel internacional. Y yo recuerdo el impacto que nos causó a todos el texto del PNUD del 2004, la democracia en América Latina, que era la democracia de las ciudadanas y de los ciudadanos. A mí me parecía muy interesante porque de alguna manera lo que estaba planteando ya, bueno, hemos llegado como a un umbral y en este momento lo que tenemos que hacer es profundizar la democracia. Esa profundización democrática tenía mucho que ver, lógicamente, con el tema de las instituciones, con el tema de las reformas político-institucionales. Sin embargo, realmente después de la década dorada, es decir, esa década de crecimiento económico en la que se vio inmersa la región, creo que nuestra posición con respecto, nuestra, diríamos, análisis sobre la evolución de las democracias en la región, para mí debe ser más pesimista. Y quiero empezar por una cuestión. En el informe que hacía IDEA en el año 2019, yo recuerdo que Sergio Vitar nos decía en un determinado momento que lo que se había demostrado en la región es que prácticamente, bueno, primero que la democracia se había extendido en el mundo y que América Latina no era una excepción. Claro, yo me planteaba hoy que hemos dejado de lado una discusión que puede ser muy antigua, pero que creo que sigue teniendo muchísima relevancia para nuestros, digamos, para nuestros intereses, y es ¿qué es la democracia? Lo digo porque podemos partir de la idea de que casi todos los países que hacen elecciones en la región más o menos competitivos son democracias, pero cuando nosotros nos dedicamos a un análisis más profundo
y yo he venido trabajando en los últimos meses bastante sobre Nicaragua, pues cabe pensar realmente si estamos ante una democracia o estamos, en algunos casos se habla de régimen híbrido, pero a mí eso no me lleva a ningún sitio. Creo que tenemos que ser mucho más incisivos, ¿no?, con respecto a la caracterización que hacemos sobre las democracias, cuáles son las dimensiones de las democracias y si efectivamente estamos ante, diríamos, electoralismos de regímenes autoritarios, de regímenes híbridos o de democracias más o menos consolidadas. Este parecería un debate superado en la región, pero me da la impresión de que no debemos superarlo. Los debates en torno a la democracia, además, están profundamente también imbricados a lo que nosotros empezamos a discutir en la década de los 90, ¿no? Yo recuerdo con aquellos textos de O'Donnell sobre la accountability, la rendición de cuentas y la calidad de las democracias. Claro, decía Kevin algo que es verdad que es cierto, es decir, el Estado de Derecho, ese era el elemento fundamental que nos levantan muchos de estos autores, desde O'Donnell hasta Morlino, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar sobre esas dimensiones objetivas, ¿no?, para analizar el rendimiento y el funcionamiento de nuestras democracias. Pero es cierto también que, diríamos, todo eso se produce, es decir, todo este debate en torno a la calidad de la democracia se produce en una especie de, vuelvo a decir, en un contexto de euforia. Creo que ahora debemos bajar la euforia. Tenemos que intentar, de alguna manera, redimensionar qué hemos conseguido desde los 80 para acá. Y hay algunas cosas que se han conseguido que son, pues yo diría, bastante buenas, pero hay otras cosas que quizás no hemos sido capaces de refundar en América Latina. La segunda consideración, que también es teórica, a mí me parece muy importante, que tiene que ver con la cuestión de si podemos caracterizar o no como democracias, hasta qué punto se han producido procesos de democratización. Es decir, cómo se han dado estos procesos en los que se ha podido avanzar en algunas reformas políticas, pero resulta que no se ha avanzado realmente en otras reformas que tienen que ver con ese contrato social que mencionabas, Enrique. Entonces, y esto está también en la raíz de nuestras discusiones en torno a la calidad de las democracias. Muchos de los autores decían, es que en el fondo ustedes hacen análisis tautológicos. Claro, es decir, ustedes dicen que es una democracia y que es una democracia de calidad y en el fondo están estudiando solo aquellas que responden a determinados parámetros, pero están dejando de lado muchos otros parámetros que no responden realmente a esas dimensiones de calidad. Entonces, yo creo que esa es una cuestión. La tercera cuestión que creo que tenemos que mirar con mayor profundidad tiene que ver con los factores explicativos de las crisis, por decirlo así. Claro, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es una crisis coyuntural. Tampoco sé si es una crisis de cambio de época, es decir, no sé si es una coyuntura crítica en términos institucionalistas, pero yo creo que no es una crisis coyuntural, porque decía también Kevin, esto nos está afectando a todos. Todas nuestras democracias están cambiando. Claro, y además no solamente están cambiando la forma, están cambiando en el fondo y quizás no estamos siendo plenamente conscientes de estos cambios sustantivos que tienen que ver no solo con la representación, que tienen que ver también con la participación, que tienen que ver no solamente de alguna manera en que somos ciudadanos y ciudadanas, sino que además tenemos que identificarnos con esa ciudadanía. Es decir, están surgiendo incluso, yo diría, nuevas identidades democráticas de cómo nos integramos o interpelamos de acuerdo a ese régimen político. Es decir, creo que estamos en un momento que para mí parecería atisbar efectivamente una crisis más profunda y o podría atisbar un cambio de rumbo. No estoy plenamente convencida. Claro, la descripción que hace el informe y la descripción que hace el Latinobarómetro es bastante negativa. Y yo procuro no enfatizar los rasgos negativos, pero me da la impresión de que no es tan positivo en el sentido, bueno, hemos hecho elecciones, es verdad, en algunos casos con muchísima dificultad, completamente cierto, y los que ha mencionado Kevin, totalmente de acuerdo, en otros casos realmente no ha sido el caso, vuelvo a retomar algunos de los países que he mencionado con anterioridad, pero seguimos teniendo algunos problemas, yo decía, instituciones ineficientes para canalizar las demandas ciudadanas. Lo ha planteado también Kevin. Eso es una cuestión fundamental. Se han profundizado los desequilibrios existentes y han surgido nuevos desequilibrios, nuevas desigualdades. No voy a dar los datos que daba el informe de la CEPAL, este panorama social en torno a la pobreza, pero la pobreza no ha disminuido realmente. Claro,
Es verdad que si nos recuperamos económicamente, y parece que por ahí vamos, pues seguramente algunas de estas cifras se van a suavizar. Pero creo de nuevo que es una recuperación fútil, es decir, es una recuperación de corto plazo, que no se está planteando renovar los contratos sociales en muchos de estos países. Tenemos un contexto económico, vuelvo a decir, de bajo crecimiento o incluso de estancamiento. Después de la década dorada hemos tenido crecimiento, pero no hemos sobrepasado el 3%, y también hemos tenido años como el 2017 o el 2020 bastante malos. Por lo tanto, quiero decir que no podemos decir vamos a crecer. Les decía que de alguna forma también creo que han ido surgiendo nuevos partidos y nuevos intereses y nuevas demandas. Y voy a ser muy políticamente incorrecta, Enrique, espero que me sigan invitando a los diálogos, pero en muchas ocasiones estas demandas no tienen por qué ir a fortalecer la democracia. Es decir, una movilización social permanente, recurrente, desorganizada, que solamente busca demolir, derrumbar, no construye democracia. Es decir, precisamos también algunas estructuras, algunas instituciones que canalicen este malestar. Y quizás es ahí donde tendríamos, de alguna manera, que enfatizar más. Y por poner otro tema que también me preocupa, y también aquí voy a ser políticamente incorrecta, secretario de Estado, es el tema de la posición internacional. ¿Qué papel están jugando los organismos internacionales y qué papel, diríamos, la posición de Estados Unidos y de Europa, de la Unión Europea, con respecto a América Latina? Creo que tenemos ya que intentar parar ese tipo de retóricas cortoplacistas y tenemos que ir de acuerdo a posiciones mucho más firmes y mucho más determinantes con respecto a algunos de estos regímenes híbridos o autoritarismos o regímenes clientelares o le llamémosle X. Pero tenemos que abordar ese tipo de soluciones. No podemos simplemente decir, bueno, vamos a esperar, vamos a intentar de alguna manera pues, manifestar nuestro descontento con respecto a las posiciones programáticas que están haciendo algunos países. Creo que esto es una cuestión determinante para muchos países de la región. No hay incentivos en el entorno para poder, de alguna manera, plantearnos que vamos a tomar decisiones o vamos a forzar a estos países a que se encaminen en otra dirección. Las democracias latinoamericanas, les decía también, están afrontando la aparición de nuevos actores y de fuerzas políticas emergentes y muchas de ellas, como he mencionado antes, son desleales con la democracia. Es decir, no han surgido de la democracia, han surgido precisamente de esa época de crecimiento económico y seguramente también de la debilidad de ese Estado de Derecho y de la debilidad muchas veces de las instituciones. Por supuesto, también del fracaso de los partidos tradicionales. Yo creo que aquí la responsabilidad está ampliamente repartida. Es decir, actores viejos y actores nuevos son ampliamente compartícipes y corresponsables, ¿no?, de esta situación. Es verdad que tenemos además sistemas de corte muy personalista, cada vez más personalistas. Yo muchas veces me siento frustrada cuando les explico a mis estudiantes, ¿no?, sobre América Latina el funcionamiento del régimen presidencialista, pero si es que son presidencialismos, pero si es que nuestro sistema se está también abocando a un modelo cada vez más presidencialista. Si es que se está produciendo una alta presidencialización y jerarquización de las propias estructuras políticas. Por supuesto, no voy a repetir algo que también ha dicho Kevin, la altísima polarización, la gran volatilidad. Es decir, nos encontramos efectivamente con un contexto, de acuerdo, preocupante. Poderes judiciales sin autonomía para controlar el gobierno y espacios, y termino, cada vez más acotados para la oposición y la libertad de expresión. Esto es algo también que vemos todos los días en los medios de comunicación, aquellos que sobreviven, ¿no?, las dificultades que muchas veces tienen para ejercer oposición o simplemente libertad de expresión. Creo que, vuelvo a decir, sin intentar acentuar el aspecto negativo, tenemos que de alguna manera plantearnos, ¿no?, qué es lo que no hemos sido capaces de interpretar y qué hemos decidido no interpelar. Porque aquí, vuelvo a decir, también hay una altísima responsabilidad por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Esta visión de conjunto políticamente incorrecta, siempre bienvenida para los debates, así que al revés, gracias por aportar. Has planteado muchísimos temas, cada uno de ellos interesante de por sí para una mesa, ¿no?, nuevos partidos políticos, nuevas demandas, la calidad democrática, las identidades democráticas.
Al hablar de la década dorada y de la recuperación económica actual, también ese debate, ¿no?, sobre qué relación entre crecimiento económico y calidad democrática. No podemos tener una buena calidad democrática sin un crecimiento económico sostenible. También daría para una mesa. También, en todo caso, apelaste a qué respuesta desde terceros países hablaste de Estados Unidos, desde luego para poder hablar de la respuesta desde España, en su caso también desde la Unión Europea. El secretario de Estado, Juan Fernández Trigo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la Casa de América, por darme esta oportunidad de, bueno, asistir a este acto que yo creo que va un poco más allá de la presentación, pero desde luego que tiene que ver con la presentación del informe de IDEA sobre el estado de la democracia. Bueno, a nosotros nos parecía importante el recuperar la Secretaría de Estado de Iberoamérica porque nos pareció que el suprimirla de alguna forma restaba atención a lo que sucede en América Latina. Un ministerio necesita tener áreas especializadas para poder reflejar una política y al mismo tiempo para captar y tener, digamos, conciencia de lo que sucede en el mundo. Si de alguna forma se uniformizan las acciones y realmente una Secretaría de Estado llega a cubrir la política exterior en el mundo entero, se puede profundizar muy poco. Ese es un poco el sentido de la creación de esta Secretaría de Estado que dirijo. Y me gustaría decir que para nosotros es importante que actos como este, en los cuales se habla de la situación de la democracia, puedan ser escuchados por el mayor número de personas. Entre otras cosas porque creemos que América Latina no es precisamente un lugar ajeno al modelo de sociedad en el que nos desenvolvemos las sociedades europeas, las sociedades llamadas del primer mundo. Es decir, América Latina tiene no que aprender, sino que es que tiene un deseo de parecerse a las sociedades en las que nosotros vivimos y, por lo tanto, nos parece oportuno e importante que hablemos del funcionamiento de la democracia en este contexto. Por otra parte, la pandemia yo creo que nos lleva precisamente a plantearnos muchas de las cosas que nos han sucedido antes y después, ¿no? Es decir, pone de una forma mucho más evidente la necesidad de plantearnos por qué probablemente la democracia en América Latina tiene unas disfuncionalidades y por qué las tenía antes y por qué se han acentuado como consecuencia de la pandemia. Bueno, yo creo que ya es una cifra que todos conocen, el hecho de que América Latina, representando el 8% de la población mundial, recopila, por decirlo así, el 33 o el 32% de las muertes por la pandemia, lo cual da idea de la deficiencia de los sistemas sanitarios y de tantas cosas que podrían explicar esa cifra. Pero es que además todo esto va a llevar a un retraso en los índices de prosperidad. Ya se habla de que América Latina tiene un retraso de 10 años en los índices de renta per cápita, que tiene un retraso de 15 años en la lucha contra la pobreza, de 30 años en la lucha contra la pobreza extrema. 20 millones de universitarios han dejado de tener acceso a la universidad durante la pandemia, teniendo en cuenta que el 70% de esos 20 millones eran la primera generación que en sus familias accedía a la universidad. Así que esta situación nos lleva a decir, bueno, ¿cómo podemos de alguna forma contrarrestar esa circunstancia? Que por otra parte ya cae sobre una realidad muy castigada. Es decir, en América Latina, antes de la pandemia, ya había una situación muy complicada desde el punto de vista de la calidad de la democracia. Se podrá decir, bueno, ya no hay tantas dictaduras militares como en los años 70, pero eso es algo que no nos debe de convencer de mucho, porque yo creo que
no es precisamente simplemente el que haya o no un gobierno militar o que haya unos procesos electorales en marcha, como se ha dicho aquí, sino que yo creo que hay una gran insatisfacción porque el Estado no llega a atender desde el punto de vista del gasto social, de pensiones, de defensa de los trabajadores ante el desempleo. Es decir, hay, como decíamos antes, una convicción de que cuando uno tiene un problema, el Poder Judicial no funciona, los poderes judiciales están en cierto modo intervenidos por determinados grupos de poder y por lo tanto la gente pierde la fe. Al fin y al cabo, el elemento real de la democracia es que los derechos estén garantizados por un sistema judicial. Las proclamas en constituciones de esos derechos son importantes, pero siempre y cuando estén respaldados por el elemento último que instrumenta una democracia, y es que te den la razón, que realmente hay alguien que se ocupa de proteger tus derechos. Entonces, hay que reconocer que incluso en aquellos momentos en los cuales ha habido grandes tasas de prosperidad o de crecimiento, ha habido países como por ejemplo es el caso de Perú. Perú es un país que ha crecido en los últimos años al 6% y sin embargo cuando llega la pandemia es el país probablemente que más muertos aporta en sus estadísticas. Esto quiere decirse que, en fin, que hay un problema de protección social, los índices de protección social son alrededor del 40% y hace falta insistir en que más allá de los ciclos electorales, hace falta el cuidar, por ejemplo, temas tan importantes como es el tema de la fiscalidad y de la tributación. Los niveles de presión fiscal en América Latina son muy bajos y realmente una democracia que se precie para poder atender a sus ciudadanos tiene que tener unos índices de tributación y al mismo tiempo tiene que tener una lucha contra la corrupción para que el dinero que se recauda no se malgaste. Bueno, yo quisiera referirme un poco a los ejes por los cuales digamos, estamos tratando de guiar nuestra política exterior frente a esta situación. En primer lugar, pues evidentemente que tenemos que apoyar esos procesos de democracia, lo hemos hecho en el pasado, cuando nos hemos implicado en todo lo que ha sido el proceso de pacificación de América Central, Contadora, Esquipulas, hemos estado, por otra parte, desarrollando todo un sistema de cooperación que incida mucho en la cuestión de la gobernabilidad del Poder Judicial, del reforzamiento institucional de las fiscalías, que nos parece que son elementos claves. No solamente hay que hablar de elecciones, como decíamos antes, hay que hablar de fiscalías, lucha contra la impunidad, sistemas judiciales consolidados. Por otra parte, creemos que tenemos que hacer también un trabajo importante en todo lo que es la protección de los derechos humanos, de los grupos que son perseguidos por sus posiciones políticas, muy en especial el tema de la mujer, el del maltrato femenino, derechos de las minorías, y tenemos unas acciones muy importantes en materia de protección al indigenismo, y luego un tercer eje que sería el de que todos los problemas que en cierto modo arrastra la democracia tienen ya mucho, con una lucha colectiva, con una lucha transnacional. Por eso nos parece que es importante reforzar lo que es el multilateralismo. Que en cierto modo, y creo que esto de vez en cuando conviene decirlo, en América Latina se abusa mucho del concepto integracionista y muchas veces creo que se hace poco en realidad por llegar a integraciones reales entre las economías y los sistemas políticos. Es verdad que el mito de Bolívar es algo que está muy presente en las conversaciones, en los discursos, en algo de la unidad del continente, del ver la forma de encauzar los problemas a través de la integración, pero en realidad sí creo que es importante que trabajemos en ese campo, que realmente sea algo más que las declaraciones que hacemos. En fin, esto nos parece que resulta importante por eso el trabajar con la OEA. Hay un fondo para todo el sistema de observación electoral que nos parece muy importante. Hoy en día cualquier proceso electoral requiere en muchos de estos países de una observación que pueda dar legitimidad, que incluso pueda actuar de una forma preventiva, y a nosotros eso nos parece que
refleja nuestro interés. Recientemente hemos participado en la Cumbre de la Democracia que ha convocado el presidente Biden. En fin, hemos hecho un trabajo importante para desarrollar una serie de iniciativas. Vamos a convocar en muy breve plazo a un grupo de personas que puedan participar en lo que se llama la Iniciativa Española para el Fortalecimiento de la Democracia. Esto va a ir acompañado también de otros seminarios o de otro tipo de convocatorias que se van a celebrar a partir del año 2022 en algunos de nuestros centros en el exterior, como es el caso de los centros de formación de la ECID, en Antigua Guatemala, en Cartagena de Indias, en Santa Cruz de la Sierra y en Montevideo. Y ahí vamos a tratar del papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones que rigen la vida política y las instituciones que deben de trabajar por asegurar esa cohesión económica y social de la que hablaba antes. En fin, para no alargarme demasiado, aparte de agradecer el trabajo de IDEA en examinar y en sugerir vías, digamos, de actuación a través de sus informes, a mí me parece que es muy importante que nos planteemos que efectivamente, más allá de lo que es la celebración de elecciones, más allá de que insistamos en la necesidad de separación de poderes, trabajemos por un nuevo contrato social, que no sé si existió, porque cuando se habla de contrato social hay que hablar de algo que realmente lleve a que hay una conformidad entre los distintos sectores sociales. Y yo creo, como decía antes, que en América Latina hay un déficit de bienestar social. Incluso, insisto una vez más, hay países con unas tasas de crecimiento tremendas, pero sin embargo con una desprotección social. Cuando a la gente le va mal, no tiene quien le opere de una apendicitis o tiene una pensión de miseria cuando le llega la jubilación, y todo eso es lo que requiere un contrato social. Es decir, queremos ser parte de un país, de una sociedad, y que se nos tenga en cuenta. Y ahí es donde creo que hay que insistir mucho por nuestra parte, el que cuando decimos que estas sociedades se parecen mucho a las sociedades europeas, no nos olvidemos de que en algunos aspectos sí, pero en otros la verdad es que tenemos que trabajar porque se produzca esa recuperación de posiciones o incluso que se establezca el principio de acercamiento entre los distintos sectores sociales que forman parte del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Muchas gracias a los tres ponentes por esta primera intervención, que creo que deja esa foto de la situación de actualidad. Por supuesto, muy general, en media hora es difícil hablar de un tema como este en el conjunto de la región, más de esa macrohistoria que decía Kevin Casas en esta media hora, pero con algunos elementos creo muy importantes en este debate. Me atrevería quizás a pedirles a nuestros ponentes que un poco con la idea ya que hemos reflexionado, hemos pensado, hemos conversado en voz alta sobre cómo estaría ese estado de la democracia en América Latina, de algunas tendencias, algunos elementos que se han dicho, que se han mencionado, pero ¿qué 2, 3 elementos subrayarían, cada uno desde su perspectiva, que pueden marcar para mejor o para peor el estado de la democracia de América Latina, no en los próximos 500 años, que no tenemos, retomando esa expresión de Gordon Brown, sino en la próxima década? Si en el 2032 estamos teniendo este debate, ¿qué 2, 3 elementos en positivo? Y algunos se han mencionado por los tres ponentes, pero desde la importancia a la equidad de género, como dicen allí, igualdad de género, la vitalidad de la sociedad civil, el papel de los medios de comunicación a pesar de todas las presiones en todos los sentidos, y al revés, esos otros elementos que dañan, que deterioran la calidad del debate democrático. Otro elemento positivo que también se ha mencionado antes, esta nueva realidad de identidades de estados plurinacionales que está emergiendo de reconocimiento de esas identidades. Por contra, el hiperpresencialismo, cuando es atrofiado, o los populismos, o la incapacidad de estados para proporcionar esos servicios. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos 2, 3 tendencias que están ahí y que pueden marcar el debate, en realidad la situación
de la democracia en la próxima década, a mejor o a peor? Kevin, perdón. Gracias. A ver, voy a tratar de contestar la pregunta, pero después me voy a referir a algo que me sugieren las presentaciones de quienes están compartiendo el panel conmigo, que realmente ha habido mucha cosa interesante que se ha dicho. A ver, los próximos 10 años, mire, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar, no tengo claro qué es lo que va a pasar, pero sí puedo decir lo que me gustaría que pasara, en términos muy concretos. Lo primero es, en serio, y para insistir en mi llamado de atención, es crucial proteger la capacidad de América Latina de celebrar elecciones. Por insuficiente que eso nos parezca, y yo estoy de acuerdo con eso, pero como elemento de construcción democrática es fundacional. Eso ya se logró en América Latina. Por supuesto que no se logró, por supuesto que, eso no se aplica a Nicaragua, porque Nicaragua hace rato dejó de ser una democracia, ¿verdad? Pero en el resto de América Latina, fuera de Nicaragua y Venezuela, ese tema es crucial. Esa capacidad de celebrar elecciones hay que protegerla a toda costa. Lo otro, que es una cosa muy concreta, y de nuevo la conversábamos esta mañana, cuando ustedes ven en qué se traduce en términos concretos el reclamo contra la desigualdad en América Latina, y eso está, no me crean a mí, véanlo en los datos de Latinobarómetro, el último informe, es un reclamo fundamentalmente por el acceso a educación de calidad y a salud de calidad. Y uno pensaría que esos son temas en los que es posible, no fácil, pero es posible construir consensos políticos. Mire, si en los próximos 10 años los países de América Latina se enfocan con un gran sentido de oportunidad y un gran sentido de urgencia y un gran sentido de prioridad en mejorar el acceso a la salud de calidad y a la educación de calidad, no solo le estarían dando un empujón enorme a la lucha contra la desigualdad, sino que estarían atendiendo una de las raíces fundamentales del problema de descontento democrático. Y eso es una cosa muy concreta. O sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero es una cosa muy concreta. O sea, son agendas muy concretas. Eso, diría yo, para los próximos 10 años, yo me doy por pago si protegemos las elecciones y hacemos un progreso cuantificable y visible en esas dos áreas. Ahora, el punto que no quiero dejar pasar es que cuando tenemos estas discusiones sobre el estado de la democracia en América Latina, a veces siento que nos ponemos medio maníaco-depresivos, ¿verdad? Y oscilamos entre la euforia de la que hablaba Esther y el pesimismo profundo. Y a mí el pesimismo profundo me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque creo que es muy importante en este momento en que estamos enfrentando una coyuntura ciertamente muy compleja, es muy importante no sucumbir al regodeo con las obvias carencias de la democracia en la región, para de ahí saltar a la conclusión a la que mucha gente salta, de que las democracias de la región no tienen logro alguno, no valen nada y deben en consecuencia ser sustituidas por diferentes versiones de autoritarismo, esas sí capaces de generar la felicidad eterna en este valle de lágrimas. Y la cosa no es así. La cosa no es así. A ver, yo creo que es muy importante recordar que las democracias en América Latina, en esta última generación, más allá del plano electoral, tienen logros. Y tienen logros importantes. Mire, yo no sé cuál va a ser el balance final
de la dislocación muy grande generada por la pandemia. Eso está por verse. Claramente va a haber un impacto negativo, lo está viendo. Pero que no se nos olvide que en los 30 años anteriores a la llegada de la pandemia, esas democracias imperfectas de América Latina fueron capaces de quitarle 20 puntos a la pobreza. Fueron capaces de reducir la pobreza extrema en la región a la mitad. Fueron capaces de reducir prácticamente en todos los casos, de manera muy insuficiente, pero visible, fueron capaces incluso de reducir los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Y eso no es fácil. Y no es misterioso por qué eso fue posible. Me parece que ambos procesos van ligados. La consolidación de la vía electoral como única legítima para acceder al poder permitió la participación política de grupos que antes estaban excluidos del sistema político. Y eso, en el transcurso del tiempo, fue cambiando la política social de la región. Digo, detrás de esos logros sociales no hay únicamente crecimiento económico, hay decisiones de política pública explícitamente influenciadas por el sufragio. Digo, la inversión social en América Latina en 1990 era el 9% del Producto Interno Bruto, hoy es el 15%. Digo, eso no nació de la oreja de una cabra. O sea, hay decisiones políticas. O sea, lo que estoy diciendo es que la consolidación de democracias electorales, permitiendo la participación de grupos políticos antes excluidos, termina por influenciar los niveles de bienestar social, con un rezago temporal. Ahora, podemos tener una discusión, y ojalá la tengamos, sobre si estamos avanzando con suficiente celeridad. Yo creo que esa es una discusión perfectamente posible de tener. Recuerdo, eso sí, si vamos a tener esa discusión, que a Estados Unidos le tomó 200 años asegurar la igualdad de derechos de la población afroamericana. Y que a Europa le tomó 9 siglos pasar de un parlamento de nobles a un parlamento elegido por sufragio universal. Estas cosas toman tiempo. Y además no son lineales. O sea, en ninguna parte está escrito que el progreso de la construcción de la democracia sea un proceso lineal. Digo, ahora estamos viviendo un momento de retroceso. Yo creo que en estas cosas, más importante que la celeridad es la tendencia que se lleva. Y yo creo que si ampliamos el lente y vemos lo que ha construido América Latina en los últimos 40 años, con altas y bajas, en una generación se ha logrado mucho. Entonces, digo, a riesgo de parecer ciclotímico, ¿va? De andar cambiando de estado de ánimo cada 5 minutos, hago un recordatorio respetuoso de que el pesimismo profundo sobre el estado de la democracia en América Latina puede tener consecuencias adversas, porque hay quien con no demasiadas buenas intenciones se aprovecha de ese discurso para proponer soluciones que en el caso de América Latina y más allá de América Latina no tienen nada bueno que ofrecer. Entonces, con todas sus imperfecciones, me parece a mí que la democracia en América Latina, realmente la única opción a la democracia imperfecta que tenemos en América Latina es la oscuridad. Kevin, y sí, compartimos sin duda en Casa América, estoy seguro que en la Carolina también, ese optimismo con América Latina. Una cuestión concreta que le voy a pedir también a los compañeros de panel. El secretario de Estado hablaba del mito de Bolívar y de esa falta de avance en la integración regional. ¿Crees que ello es un tema que también afecte a la calidad democrática, más allá de otros componentes geopolíticos, geoestratégicos? Es interesante que preguntes eso, porque alguien planteó esa pregunta en la discusión de la mañana. A ver, yo creo que la integración, como la hemos entendido en América Latina, no ofrece incentivos a la construcción democrática. Y no ofrece incentivos a la construcción democrática, primero porque no hay incentivo material. Digo, dejémonos de cosas. Parte
del éxito, y digo, ustedes me corregirán porque ustedes obviamente saben mucho más de esto, pero una parte importante del éxito de la construcción democrática en España y en otros países a los que se expandió la Unión Europea fue la presencia del incentivo de convertirse en miembro de la Unión Europea. Eso no existe en América Latina, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque lo que hemos, y el secretario de Estado hacía referencia a esto con gran elocuencia, mira, lo que hemos entendido por integración en América Latina es una copia de mala calidad de lo que debería ser. Yo citaba en la mañana una frase que alguna vez le oí decir a Felipe González que me parece maravillosa. Palabras más, palabras menos. Decía que hace más por la integración de América Latina una carretera de 4 vías entre Perú y Ecuador o una línea de alta tensión de transmisión eléctrica entre Bolivia y Chile que 10 cumbres presidenciales. Esa es la integración que hace falta en América Latina y nunca la hemos entendido así. Nunca hemos entendido que el proceso de integración europea empezó por el carbón y el acero. Empezó por una cosa muy concreta. Entonces, esa integración, como la hemos manejado en América Latina, no sirve prácticamente de nada. Ni para la política ni para la economía. Tu respuesta es que no afecta directamente a... No. No. En mi criterio, no. Muy bien, gracias. Esther. Pues, a ver, esta es una pregunta difícil porque me pasa un poco, no sé si decir lo que yo quisiera o lo que creo. Y voy a empezar un poco con lo que he comentado antes y viendo cómo puede evolucionar la fortaleza de la sociedad civil. Es decir, tener una sociedad muy movilizada. Bueno, si somos capaces de canalizar esas demandas, creo que este es un activo en el medio y largo plazo. Es decir, si nosotros somos capaces de generar cohesión, somos capaces de generar organización, somos capaces de generar intermediación de todas esas demandas sociales, creo que ese es un activo importantísimo. Es decir, una sociedad civil muy acomodada, una sociedad civil muy apática, una sociedad civil que realmente no muestra, ¿no?, ningún tipo de disconformidad, es una sociedad civil con la que no se va a poder trabajar, no se va a poder moldear, por decirlo así. Entonces creo que ese puede ser un activo. Tenemos ese activo, porque realmente ha habido un proceso de movilización muy fuerte, como consecuencia seguramente, efectivamente, de la incapacidad del Estado para ofrecer, y lo decía Kevin, en educación y en salud, pues servicios públicos de calidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión fundamental. Hay una cuestión que ha salido poco, pero que sale muchísimo en las encuestas, que es el tema de la corrupción. Es decir, que no lo hemos mencionado, pero quiero decir, ese es un problema, yo creo que lo hemos interiorizado y entonces ya ni siquiera a veces lo mencionamos. Pero claro, ¿cómo puede ser? Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿cómo puede ser que habiendo o teniendo tanta capacidad para poder describir analíticamente el problema, porque la tenemos, yo creo que somos capaces de saber ahora mismo dónde se están produciendo esos cortocircuitos, ¿no?, que generan corrupción, no somos capaces de buscar soluciones institucionales y de otro tipo? Bueno, quizás estaba yo pensando que podemos ahí ver como una doble faceta. Un tema que tiene que ver con la educación no solamente a la ciudadanía, sino educación también a las instituciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de valor público, hablamos de servicio público, ¿dónde está el valor? El valor, es decir, tenemos que generar ese tipo de valores en nuestras instituciones para que haya, de alguna manera, un reconocimiento que formamos parte de esas instituciones. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. La otra cuestión, y esto es más complicado, y además seguramente tiene que ver con que sigamos teniendo elecciones y que estas elecciones sean competitivas, es la renovación de las élites. A mí me parece que este es un tema que no hemos tocado tampoco, pero también es fundamental. Porque, claro, muchas de las élites de estos países perdieron, yo diría, hace tiempo, la voluntad reformista. Por muchas razones. Por razones de, diríamos, que seguramente también de acoplamiento. Se adaptaron a ese proceso. Y lo digo incluso pensando en la izquierda, no estoy pensando en la derecha, que nunca la tuvo.
Estoy pensando en la crítica que se le está haciendo y se le puede hacer a muchos partidos socialdemócratas y socialistas en la región. Porque claro, si nos dejamos, o diríamos, nos embaucamos en aquello que esa izquierda revolucionaria rupturista nos puede prometer, no sé dónde vamos a terminar. Pero hay también una grandísima responsabilidad de nuestros gobiernos socialistas y socialdemócratas que podían ofrecer seguramente ese proceso de reforma del Estado social o del Estado benefactor, llamémosle de nuevo, decía antes X. ¿Por qué no ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que todas esas élites, que además creo que con voluntad y además buena fe en ese proceso de transición, no fueron capaces de sacar adelante estos procesos? Claro, todo el mundo sabe que la política es complicada y que luego los socios con los que te tienes que ir a la cama no son los que tú seguramente vas a elegir, ¿no? Si pudieras, de alguna manera, buscar socios para llevar a cabo este tipo de políticas reformistas. Acomodar. Hoy estaba pensando con un compañero, es que nos tenemos que volver a replantear, como diría Paramio, la socialdemocracia. Creo que nos lo tenemos que volver a plantear, porque realmente yo ahora veo, estoy siguiendo la constituyente en Chile y cuáles son las políticas y las propuestas que se están haciendo. Porque claro, la otra solución a la que podemos decir es que la ideología ya no importa. Es decir, ahora todos pueden hacer políticas sociales, todos pueden hacer políticas desarrollistas, pero no es cierto. Porque el contrato social va a depender de los socios, va a depender de las propuestas y de nuestra capacidad para sacarlo adelante. Y termino con algo que sí que es, diríamos, disparar al sol, ¿no? Que tendría que ver con los cambios del modelo productivo. Tampoco ha salido aquí. Claro, y comparto lo que han dicho las dos personas que comparten conmigo la mesa. Claro que necesitamos una reforma fiscal. Claro que necesitamos seguir haciendo políticas sociales y seguimos discutiendo focalizadas o no focalizadas. Decía Kevin con razón, es que hemos reducido 20 puntos la pobreza, sí, a base de políticas focalizadas y clientelares. No lo olvidemos. Eso también es importante. En algunos países yo puedo recitar muchos. Ahora bien, y fueron necesarias. Yo seguiría haciendo una parte de políticas focalizadas, pero claro, tengo que pensar en políticas universales. Es que no puedo estar toda la vida haciendo lo mismo. ¿Y cómo hago políticas universales si no reformo radicalmente el Estado? No estoy hablando de ruptura, estoy hablando de que habrá que poner en serio a generar esas alianzas que tengan voluntad política, esas nuevas élites que sean capaces, desde esa visión socialdemócrata, de pensar cuál es el plan. Si queremos, de alguna manera, que haya crecimiento, democracia e igualdad, equidad, que sería un poco los tres pilares sobre los que vamos a poder fundamentar, ¿no?, esa ciudadanía. Vuelvo a decir que esto no es salir diríamos, por las afueras, ¿no?, a seguir pidiendo cosas, sino que creo que se puede hacer. Pero de verdad que hemos estado en esta tesitura ya. Hemos tenido, diríamos, voluntad reformista y nos ha fracasado. Entonces, habría que pensar muy bien en qué nos hemos equivocado. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Yo creo que tenemos que apoyar esos procesos. Tenemos que apoyar esos procesos, diríamos, de institucionalidad democrática y tenemos que apoyar esos procesos de, diríamos, de concordancia en esos nuevos valores que puedan de alguna manera generar consenso social. Cuando hablaba del proyecto socialdemócrata lo pensaba en términos de que puede haber otros proyectos y también pueden ser igualmente legítimos. No estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo es dónde podemos encontrar un modelo que sea suficientemente amplio para que recoja, de alguna manera, esos ideales que estábamos, de alguna manera, también delimitando para nuestras democracias, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vería así. Si me dejáis intervenir en el tema de la integración, claro, yo creo que depende de la etapa. Es decir, hemos tenido etapas en América Latina donde los procesos de integración económica, estoy pensando cuando generaban un mercado común simplemente, ¿no?, en la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, pues yo creo que ahí tuvieron cierta importancia dependiendo del contexto regional. No en todos los casos fue igual. Luego,
el problema muchas veces es la politización que han tenido también las instancias de integración regional. No es que fueran malos proyectos, sino es que fueron utilizadas en muchos casos por gobiernos de turno de un signo o de otro. Aquí no estoy satanizando ningún tipo de gobierno, ¿no? Pero creo que hay que pensar que la integración efectivamente, de nuevo hay que pensar en una visión más amplia, no es solamente una integración económica. De hecho, pensándolo, ¿qué es lo que nos ha unido a nosotros? Pues lo que nos ha unido a nosotros es un proyecto que aúna lo político, la democracia, lo social, el bienestar, los valores, la libertad, la igualdad. Es decir, encontrar, diríamos, ese proyecto que sea capaz de generar, seguramente puede ser un motor o un dinamizador, ¿no?, de esos valores en muchos países de la región. Por lo tanto, bueno, es verdad que no ha funcionado como quisiéramos, pero yo sigo apostando a que los procesos de integración económica y política seguramente sí van a tener algo que decir en el futuro de la región. Gracias. Muchas gracias, Esther. Secretario. Ya queda poco que decir, pero yo me atrevo a sintetizar más que otra cosa, ¿no? Yo creo que si se me pregunta qué habría que hacer de forma inmediata, yo creo que es fundamental, si estamos hablando de un nuevo contrato social, partir de un hecho que es incontestable, me parece a mí. No se puede avanzar si no se llega a la conclusión de que hace falta hacer una reforma tributaria, porque de ahí sale todo, es decir, de ahí sale la posibilidad de atender todas las carencias por las que pasa una población. Eso tiene mucho que ver también con las élites, es decir, en realidad a quien no le interesa que haya tributación es a aquellos que tienen suficiente y no quieren contribuir ni redistribuir la renta a través de una reforma fiscal importante. Para nosotros fue esencial, me refiero a España, cuando se instauró a partir del año 79 una reforma fiscal que evidentemente permitió todo lo que vino después, incrementar el gasto social, atender pensiones, seguros de desempleo, es decir, toda una serie, digamos, de presencia reformista estatal que, si no se parte de que evidentemente esos ingresos tienen que venir de la propia población, pero que tienen que ser digamos, obtenidos de una forma equitativa, progresiva, pues evidentemente todo lo demás resulta difícil. Creo que una reforma fiscal, una reforma tributaria es algo de lo que hay que hablar, porque la formalidad, que es lo que yo creo que le falta a América Latina, esas tasas de crecimiento tan a veces exageradas no van acompañadas de una redistribución y no se puede proteger a la población en situaciones de complicación. Un segundo elemento que me parece esencial, la educación gratuita. La educación tiene un efecto multiplicador sobre todos los problemas que tiene una sociedad que es increíble. Es decir, una población que tiene acceso a una educación gratuita se convierte automáticamente en un potencial de crecimiento, de decencia, vamos a decirlo así también. Es decir, los pueblos cultos, pues evidentemente es mucho más difícil que tengan problemas de corrupción. La gente es menos fácilmente manipulada o engañada. Cuando se hace un proceso, yo recuerdo, estuve destinado en Vietnam. Vietnam era un país que tenía unas tasas de pobreza enormes, pero sin embargo tenía un 90% de población alfabetizada y automáticamente se ha convertido en uno de los fenómenos económicos importantes. Es muy importante la educación, yo creo que lo dicen todos, si hay que invertir en algo, en una sociedad para transformarla, yo creo que es la educación, y por ahí es por donde viene, yo creo que todo lo demás, y ahí se evitan los populismos y se evitan las manipulaciones y las soluciones fáciles, que creo que también es otro de los problemas que aquejan a América Latina. A veces hay voto, pero con mucho populismo de por medio y por mucho fracaso, y no solamente esto se le puede atribuir a América Latina, es que yo creo que hemos vivido manifestaciones de populismo evidentes en la primera potencia del mundo, así que ninguno estamos libres de eso, pero yo creo que cuanto más educación, más vacuna hay contra esa situación. Y si me apuráis, un tercer elemento para mí sería la reforma institucional. La reforma institucional en un sentido amplio, en el hecho de que eso, lo que decíamos antes, los poderes judiciales, la sensación de que se puede combatir la violencia con institucionalidad, que las fiscalías actúen, que
que no se pierda la fe en que el Estado puede de alguna forma ayudar a resolventar los problemas y las crisis, me parece que también es otro de los temas que me parecen necesarios, ¿no? Es decir, con unas fiscalías, con unos poderes judiciales serios, con una policía respetada, creo que una democracia se ve garantizada de una forma mucho mayor que simplemente buscando procesos electorales, separación de poderes que luego se pueden pervertir pues, con estos fenómenos de impunidad. Yo vuelvo a lo que decía Kevin, la integración lamentablemente empieza por los tornillos. Hay que homogeneizar sistemas productivos y todo lo que nos ha pasado en la Unión Europea, yo creo que no se puede decir que lo teníamos previsto. Hicimos un proceso que ha sido constante y en marcha, y llega un momento en que empiezas por homogeneizar sistemas productivos y llega un momento en que te das cuenta de que las economías están tan engarzadas que el comercio además produce un enorme enriquecimiento, una gran prosperidad, una facilidad para asumir comportamientos económicos que al final te encuentras con que las sociedades de esa forma del trasvase y el intercambio ha permitido un avance económico importante. Hoy en día en la Unión Europea es imposible la guerra, hay que decirlo así, es decir, es que eso es un fenómeno que nosotros vivimos durante generaciones. Salían los hijos de las familias a las guerras más absurdas, sin embargo hoy es algo que a través de esa integración económica parece imposible. No, es cierto, yo he vivido también esa especie como de cumbrismo, ¿no? Es decir, cumbre de presidentes, y luego al final te das cuenta de que por debajo es muy difícil, hay pues, determinadas tendencias proteccionistas que hacen que se cierren determinadas fronteras entre países hermanos, y yo creo que eso es importante que lo tengamos también presente, ¿no? Pero yo me atrevería a decir, los 3 puntos principales para mí serían una reforma fiscal llevada con decencia, que llevaría evidentemente a un gasto público y atender las necesidades de la población, una reforma educativa que pueda de alguna forma formar ciudadanos, pero evidentemente que sea gratuita, con unos buenos sistemas educativos que permitan el acceso a la universidad y a la formación profesional, y luego una reforma institucional que vaya más allá del pedir procesos electorales, sino que tenga un sistema judicial potente y unas policías respetadas que creo que ayudan mucho a que la gente crea en el Estado. Muchas gracias, secretario de Estado. Sí, efectivamente tenemos el último turno de preguntas. Ha habido muchas interpelaciones, respuestas de unos a otros, así que, por supuesto, podéis utilizarlo para responder. Yo también os pediría, si ha salido a veces, pero quizás no tanto, ¿cómo veis a las sociedades civiles en Latinoamérica, a la ciudadanía? ¿La veis igual, más o menos empoderadas que en otras regiones del mundo? ¿La veis con factores de reforma y con esas posibilidades y mecanismos para hacerlo? Y aparte, por supuesto, responder cualquier pregunta de otro de los ponentes. A tu pregunta, sí. A mí me parece que, y me parece que Esther hacía referencia a esto, la sociedad civil es un actor muy importante para entender lo que está pasando en América Latina y lo que puede pasar, y creo que es un factor de cambio positivo. Es una sociedad civil vigorosa, organizada, extremadamente movilizada, y cada vez más, cuanto más evidentes son las carencias de las instituciones políticas formales. Entonces, a mí me parece que es un factor de cambio positivo. Eso tu pregunta. 2 o 3 comentarios brevísimos. Mire, totalmente de acuerdo con el secretario de Estado sobre el tema, 2 temas, sobre el tema de la prioridad absoluta de una reforma tributaria progresiva en América Latina, una reforma fiscal, no únicamente tributaria, porque también es por el gasto, que el gasto sea progresivo y que vaya lo que tiene que ir, y la reforma tributaria como parte de ello. Absolutamente de acuerdo en el tema de la centralidad de, dudo si decir proteger o construir la independencia de los poderes judiciales en América Latina. Mira, entre más viejo me vuelvo, más convencido acabo de que el barómetro más preciso del estado de la democracia en general en cualquier país es el estado de la independencia del Poder Judicial.
Así que completamente de acuerdo con eso. Completamente de acuerdo con Esther en el tema, y lo mencionamos poco, la verdad que por falta de tiempo, en el tema de la centralidad de la discusión sobre la corrupción. Es muy complicado entender lo que pasa políticamente en América Latina sin hacer referencia a eso, entre otras cosas porque cada escándalo de corrupción, entre los muchos efectos nocivos que tiene, cada escándalo de corrupción refuerza la percepción de que los sistemas políticos en América Latina únicamente existen para proteger los intereses de los enchufados. Así que completamente de acuerdo. Y finalmente un comentario que no resisto la tentación de hacer, Esther, a tu pregunta, de por qué las experiencias socialdemócratas, socialistas en América Latina no dieron los resultados esperados. Esther, y te lo dice alguien de un socialdemócrata como yo, francamente, porque las experiencias de izquierda en América Latina en el pasado reciente resultaron tan corruptas y tan clientelistas como la derecha. Francamente, les pasó lo que le pasó a Artemio Cruz en la novela de Fuentes. A quienes ostentaron el poder en esas experiencias, les terminó pasando lo de Artemio Cruz, cayeron hacia arriba. Y ojalá si vuelvan reformados. Eso sí, estoy pensando específicamente en el caso de Brasil. Muy bien. Me estaba refiriendo un poco al proyecto socialista, al proyecto socialdemócrata, no tanto experiencias concretas, hay de todo. Hay de todo. Es decir, en algunos casos yo creo, el caso chileno, es decir, vamos a ver, yo creo que ahí no murió por corrupción, pero bueno, hay de todo. De acuerdo, las experiencias más recientes, pues seguramente es cierto, ¿no? Creo que faltó de nuevo voluntad reformista. Yo creo que hay una cosa, cuando uno gestiona, ¿no?, y tiene responsabilidad política, digo, que no es el caso, pero creo que hay que asumir algunas consecuencias que son negativas. Es decir, cuando uno toma esas decisiones, tiene que asumir que seguramente las decisiones que está tomando no le gustarán a todos y que también hay, si quieren, algunos costos que tienes que asumir. Y lo que trato de decir con esto muchas veces es que lo que les pasa a los gobernantes es que no están dispuestos a asumir ninguno de estos costos. Es decir, toman decisiones pensando en que pueden prorrogar su mandato, toman decisiones pensando en que pueden cooptar las instituciones, toman decisiones pensando en que pueden ocupar el Poder Judicial o los medios de comunicación, es decir, de alguna manera coartar esa libertad de expresión, toman decisiones pensando que pueden lanzar a las Fuerzas Armadas a la calle para reprimir las protestas de los estudiantes, de los opositores, toman decisiones pensando que de alguna manera el poder es absoluto. A eso me refiero. Entonces creo que en ese nuevo proyecto realmente hay que tener muy claro cuáles son los límites y hay que, de alguna manera, asumir los límites que como gobernantes tenemos. Ojalá, yo también espero, ojalá realmente la posible próxima experiencia en Brasil tenga muy claro que tiene que asumir esos costes, que tiene que asumir esos límites y que tiene que de alguna manera, y esto es una cosa fundamental, dado que no tenemos regímenes monolíticos, tenemos que tratar o conversar con la oposición, que es otra cosa que no ha salido, sí sale en el informe y sale en muchos otros informes, ¿no? Y es ese opacamiento, silenciamiento que muchas veces existe por parte de estos gobiernos autoritarios o pseudoautoritarios para silenciar a la oposición política. Es decir, creo que no podemos pensar en gobiernos ya monocolores, seguramente, hablo en general, pero digo en América Latina por el proceso de fragmentación y de polarización en el que nos encontramos, y seguramente habrá que buscar nuevas fórmulas para poder generar consensos que permitan articular ese nuevo proyecto, que es verdad que tiene que tener una pata potente, ¿no?, en ese proceso de transformación del Estado, pero que también tiene que tener un pilar potente, una base potente, ¿no?, en ese nuevo relacionamiento entre las instituciones y la sociedad,
que es otra de las cosas que parece más difícil, porque ¿cómo podemos conseguir? Ya sé que me hago muchas preguntas y no tengo respuestas, pero ¿cómo podemos conseguir, ¿no?, que los ciudadanos nos crean cuando uno está tomando decisiones? Y seguramente lo hace, vuelvo a decir, intentando escuchar voces dispares e intentando tomar decisiones con todas las limitaciones que tiene. Una cosa del informe, y quiero terminar con esto, y yo lo pensaba hoy cuando pensaba en el diálogo, creo que podemos discutir en los diagnósticos, pero creo que hay algo que podemos de alguna manera acordar, y es que hay que planificar y sobre todo prevenir, lo dice el informe. Es decir, no tenemos que esperar a que las cosas se nos, de alguna manera, descarrilen. Intentemos generar también mecanismos correctores que nos permitan prevenir ese tipo de caminos, ¿no?, que se están desarrollando. Y bueno, creo que hay tanto que decir que lo dejo aquí. Gracias. Gracias, Esther. Sí quisiera decir algo sobre la sociedad civil, ¿no? A mí me parece que en América Latina la sociedad civil es clave. Es clave porque muchas veces las dificultades en gobiernos autoritarios que se le ponen a determinadas formaciones políticas, la sociedad civil es más capaz de sortearlas porque no hay una organización dirigida a la ocupación del poder y por lo tanto hay muchas más posibilidades de abanderar causas, que me parece que es importante. Se abanderan causas, muchas veces fragmentadas, pero todas en cierto modo muy dignas, que hacen que a la población le lleguen de una forma un tanto menos profesionalizada desde el punto de vista, digamos, de la política, de lo que pueden ser los propios partidos políticos. Así que me parece que es esencial. He estado en países donde la importancia de la sociedad civil a la hora de conseguir determinados objetivos políticos ha sido mucho más importante que incluso la de los partidos, ¿no? Y luego me parece que en esto no deberíamos de olvidar la importancia que tiene el empresariado, que tradicionalmente se le ve muchas veces identificado con planteamientos egoístas, individualistas, pero también me parece que hay unas posibilidades importantes de unir a ese sector de la población que resulta muy influyente a determinadas causas dignas, causas nobles, que no sean exclusivamente el afán de lucro. Creo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que la clase empresarial en los últimos 3 o 4 años ha mostrado una evolución, una capacidad de apoyar las transformaciones sin que se la identifique con procesos golpistas, sino que ha sido capaz de convencer al gobierno de la necesidad de ir revirtiendo algunas de las expropiaciones, nacionalizaciones, y creo que ha sido un elemento, digamos, de centralizar o de centrar, más que centralizar, todo un discurso político de reforma, de necesidad de que el poder vaya cediendo espacios, y a mí me parece que es importante que no olvidemos, que no identifiquemos solamente a la clase empresarial como un grupo de egoístas que lo único que buscan, sino tratar de atraerlos a determinadas causas sociales en las que creo que pueden ser útiles. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros 3 ponentes, al secretario general de IDEA, al secretario de Estado para Iberoamérica y para Español en el Mundo, y a la decana de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, a todos los que nos acompañan, las que nos acompañan presencialmente y, por supuesto, los que hacen vía streaming, vía redes sociales. Continuamos los diálogos sobre América Latina, Casa de América y Fundación Carolina. El siguiente será en una semana sobre la equidad, igualdad de género, sin duda también uno de los temas fundamentales en la América Latina de hoy día. A nuestros ponentes, nuestro agradecimiento y nuestro aplauso.